Continuamos con el desarrollo de nuestro proyecto. Vamos a revisar entonces ahora con un poco más de detenimiento en la parte de la comparación de los cortantes, tanto del cortante sísmico como del cortante dinámico. Vamos a realizar la comparación normativa y vamos a ver un poco cómo hemos avanzado con nuestro proyecto. Hemos determinado ya unas predimensiones para los elementos estructurales. Ya hemos corregido también esos mismos elementos, ajustándolo un poco más a la normativa. Todavía no hemos hecho el diseño de ninguno de ellos. Hemos hecho una aproximación, digámoslo así, y vamos hasta ahí. Sin embargo, ahora vamos a mirar en detalle un poco más qué es esto del método del análisis dinámico. Hemos determinado o hemos revisado de manera previa que hay varios métodos de análisis a las edificaciones. Hemos hablado del método de la fuerza horizontal equivalente, de los análisis dinámicos, bueno, entre otros. En nuestro caso, estamos desarrollando este proyecto por el método del análisis dinámico y vamos a revisar en detalle aquí como lo menciona la norma en el capítulo A5. Vamos a verificar. Es importante que usted conozca esta nomenclatura que se utiliza para este método para que se vaya familiarizando con él. Incluso mire que en este caso, por ejemplo, la fuerza de la gravedad está como 9.8 y en este caso el método utiliza esta nomenclatura de la palabra M como masa total de la edificación y que debe ser igual a la masa total de la estructura más la masa de los elementos como muros divisorios y particiones, entre otros. En términos generales, los métodos de análisis dinámico deben cumplir todos los requisitos y los demás contenidos en la norma pueden utilizarse en el diseño sísmico de las edificaciones cubiertas por este reglamento y debe utilizarse para las que están indicadas en la norma. Los resultados obtenidos utilizando los métodos de análisis dinámico deben ajustarse a los valores mínimos prescritos en este capítulo para cada uno de ellos. Los valores mínimos a los que deben ajustarse están referidos a los valores que se obtienen utilizando el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces aquí hago un paréntesis. Podemos desarrollar este método de análisis, sin embargo la norma nos menciona que los requisitos mínimos a los cuales se debe ajustar este método dado el caso debe estar referido a los que se obtienen utilizando el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces aquí vamos a analizar un poquito los resultados que vayamos a obtener por el análisis del método de este método de análisis dinámico. Los debemos comparar con los de la fuerza horizontal equivalente. Si son inferiores, debemos ajustarlos a lo mínimo que está en la fuerza horizontal equivalente. Bueno, en cuanto a los modelos matemáticos, ¿qué modelo matemático hemos usado? Recuerde usted cuando hablábamos de los diafragmas, hablábamos de rígidos y semirrígidos, o flexibles en otro caso. En este caso utilizamos el modelo tridimensional con diafragma rígido, ya que la masa, en este tipo de modelo los entrepisos se consideran diafragmas infinitamente rígidos en su propio plano. La masa de cada diafragma se considera concentrada en su centro de masa. Entonces aquí nosotros definimos cuando creamos los diafragmas que utilizamos para nuestra edificación que eran rígidos. Entonces estamos utilizando este modelo tridimensional que se aplica para este método de diseño de análisis dinámico. De ahora en adelante, cuando hablemos de dinámicos, de cortante dinámico, en fin, de todo lo que esté relacionado con dinámico, periodo dinámico, lo entenderemos que viene asociado a los datos que nos arroja el programa, porque tenemos unos datos teóricos, como vamos a ver ahora, que calculamos en la fuerza horizontal equivalente, y que ahora que ya tenemos datos que podemos leer del programa, pues los vamos a extraer de allí. La masa de la edificación que se utilicen en el análisis dinámico deben ser representativas de las masas que existirán en la edificación cuando ésta se vea sometida a los movimientos sísmicos de diseño. Representación de los movimientos sísmicos. De acuerdo con la representación de los movimientos sísmicos de diseños empleados en el análisis dinámico, los procedimientos se dividen en espectrales y procedimientos de análisis cronológicos. En el caso de los procedimientos espectrales,
debe utilizarse el espectro definido en A26, que este es justamente el que hemos utilizado nosotros. Por tanto, la representación de estos movimientos sísmicos para el análisis dinámico, en este caso se utiliza un procedimiento espectral. Bueno, esto suena interesante, pero ahora vamos a entrar en detalle cómo es esto del análisis dinámico elástico espectral. Entonces vemos que esta es una forma de análisis para los casos de cargas sísmicas. Vamos a ver cuál es esa metodología del análisis y la vamos a ir desarrollando paso a paso. En este caso deben tenerse en cuenta los siguientes requisitos cuando se utilice el método de análisis dinámico elástico espectral. Lo primero es la obtención de los modos de vibración. Por ahora los mencionamos, ahorita vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Los modos de vibración deben obtenerse utilizando metodologías establecidas de dinámica estructural. Vamos a obtener la respuesta espectral modal. La respuesta máxima a cada uno de los modos se obtiene utilizando las ordenadas del espectro. Cuando hablamos de las ordenadas, pues nos referimos en un sistema coordenado al eje Y del espectro de diseño definido en A532, la respuesta total, o sea, las respuestas máximas modales, incluyendo las deflexiones, las derivas y demás. Posteriormente viene el ajuste de los resultados. Si los resultados de la respuesta total son menores que los valores mínimos en A545, los resultados totales del análisis dinámico deben ser ajustados como se indica allí. Ojo, ajuste los resultados. Si los resultados de la respuesta total son menores que los valores mínimos, pues debemos ajustarlos como lo indica la norma. Ahora, la evaluación de las derivas. Se debe verificar que las derivas totales deben ser ajustadas como lo prescribe la norma. Las fuerzas de diseño de los elementos pues son las fuerzas reducidas, y posteriormente llegar al diseño de los elementos estructurales. Entonces esto es lo que vamos a desarrollar. En este video vamos a llegar justamente hasta las fuerzas de diseño de los elementos y posteriormente vamos a llegar al diseño de los elementos estructurales. Ahora bien, en el número de modos de vibración deben incluirse en el análisis dinámico todos los modos de vibración que contribuyen de una manera significativa a la respuesta dinámica de la estructura. Se considera que se ha cumplido este requisito cuando se demuestra que con el número de modos empleado, P, este P es el número de modos empleado en el análisis, se han incluido en el cálculo de la respuesta de la edificación al sismo, naturalmente, de cada una de las direcciones horizontales de análisis. Estas direcciones horizontales de análisis se denominan con la letra J, por lo menos el 90% de la masa participativa de la estructura, que se denomina MJ, en cada una de las direcciones de análisis para el número de modos empleados P. Entonces aquí venimos a ver varias cosas importantes. Debemos identificar cuál es la masa de la edificación, vamos a leerla. Debemos verificar también si se ha cumplido esto del 90%, a ver si se han determinado esos modos allí. Entonces vamos necesariamente a ir a nuestro modelo para verificar que este paso aquí se cumpla. Tenemos entonces nuestro modelo, el cual ya hemos corrido. Vamos a verificar entonces en las tablas, vamos a venir a nuestras tablas a revisar. Nos muestre acá, seleccionamos en las tablas, en los casos modales, la participación y los porcentajes de las masas, y pues acá encontramos que para el proyecto que tenemos hemos cumplido aquí que la sumatoria de las masas en ambos sentidos pues se haya cumplido. Vemos, ya lo habíamos hecho de manera previa, sin embargo aquí encontramos que pues prácticamente ya para el cuarto modo ya tenemos cubierto el 90% de la edificación. Aquí lo vemos. Entonces efectivamente este chequeo está bien. En este caso pues ya este número de modos ya ha sido cubierto. Entonces vamos a revisar este cálculo del cortante modal en la base. Vemos que se determina, este cortante modal. Vemos que este cortante con el MJ era las masas, aplicado a las masas en cada una de las dos direcciones. Y vamos a ver que es similar al que tenemos por el método de la fuerza horizontal equivalente. Lo que vamos a hacer es comparar esos dos cortantes modales, como lo mencionaba la norma. Entonces este cortante viene dado
o será igual al valor de S sub A medido en el espectro por la gravedad por la masa. Por tanto, necesitamos encontrar estos valores. Ya tenemos el valor de la gravedad del periodo que nosotros tenemos para nuestro modelo, tendrá un valor en la ordenada de S sub A, y pues ya podemos determinar la masa de la edificación. Entonces vamos a revisar acá. En este caso, para la combinación de los modos, las respuestas máximas obtenidas para cada modo M de las deflexiones y demás deben combinarse utilizando métodos apropiados y debidamente sustentados, como el de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y otros. Recordemos que cuando nosotros teníamos esta combinación de los modos, utilizamos el método SRSS, teníamos las combinaciones modales y las combinaciones direccionales, tema que dedicamos un video para explicar ya este tema. Sin embargo, vamos a revisar en este ajuste los resultados del valor del cortante dinámico total de la base, que es el que vamos a hallar utilizando y apoyándonos en el modelo, obtenido después de realizar la combinación modal para cualquiera de las dos direcciones. No puede ser menor que el 80% para estructuras regulares o que el 90% para las fuerzas irregulares del cortante sísmico en la base. Vamos a empezar entonces a realizar varias verificaciones. Además, debemos cumplir con algunos requisitos importantes acá. Entonces, para efectos de calcular este valor del cortante, el periodo fundamental de la estructura obtenido en el análisis dinámico, es decir, periodo que encontramos nosotros, pues es el que nos dio con el análisis de la estructura, no debe exceder CU por TA. Entonces vamos a revisar vamos a empezar a hacer estas verificaciones. Vamos a ver cómo está nuestro periodo T y que no debe exceder CU por TA. Cerramos esta tabla y vamos a verificar entonces en nuestro modelo cuánto es ese valor. Ya corrimos el modelo, vamos a determinar con el caso de los modos de nuestro modelo y vemos que el periodo que tenemos nosotros acá da 0.631. Vamos a revisar entonces nuestra hojita de Excel. En este caso, nosotros venimos a esta tabla que tenemos acá. El periodo aproximado que teníamos nosotros era de 0.63. Digamos que antes de hacer el modelo, nosotros ya habíamos aproximado que el periodo que íbamos a tener allí, por el método de la fuerza horizontal equivalente, donde toma unos valores de C sub T, el exponente alfa, un coeficiente CU y un periodo máximo definido por CU sobre TA, tiene un valor de 0.87. ¿De dónde salen estos valores? Le invito a que se remita a las tablas que nos menciona acá la norma para que pueda usted conceptualizar un poco más sobre ella. Entonces, la primera comparación que teníamos allí, vamos a analizar un poquito. Teníamos un periodo aproximado de 0.63. El que nos dio en el modelo es exactamente igual 0.63. En este caso, pues dio exactamente lo mismo. En ocasiones pasa así. Sin embargo, nos menciona que este periodo de 0.63 no debe sobrepasar el periodo máximo que teníamos destinado para esta edificación. Entonces digamos que en esa edificación, como estaba inicialmente, teníamos un valor, luego le aproximamos las dimensiones a las columnas y pudimos reducir un poco más el periodo. Sin embargo, pues debía ser inferior a 0.87. Digamos que este es uno de los primeros chequeos que hacemos. En este caso, pues en la hoja lo toma así nomás. Entonces colocamos ese periodo del ETAPS que le dimos 0.631 de acuerdo a 545. En este caso nos menciona que está bien, que no excede CU por TA. Sin embargo, si hubiera sido, voy a digitar acá un valor 0.9, pues en este caso nos aparecía un mensaje de error. Bueno, entonces tenemos ya esta verificación de que ese periodo efectivamente es menor. Con esto hemos ya salido del chequeo de este punto. Ahora, después de realizar la combinación modal en cualquiera de los dos métodos, podemos corregirlo
por el 90% para estructuras irregulares y el 80% para estructuras regulares. Sin embargo, antes de llegar a este punto vamos a verificar el cortante que tenemos nosotros que necesitamos leer de la estructura. Entonces venimos acá, recuerde que estamos en este paso, cálculo del cortante modal en la base. Vamos a completar los elementos de esta ecuación. Vamos a determinar ahora el valor de la masa, ya tenemos la gravedad. Vamos a determinar el valor de S sub A. Y este es un valor que lo leemos en el espectro. Estamos acá. En este caso también nos dice la norma que debemos verificar que este CU, este valor de CU, sea mayor a 1,20. En este caso pues está también ok. Este valor de CU lo compara con esta tabla que tenemos nosotros acá y donde tenemos el valor de CU, que es un coeficiente utilizado para calcular el periodo máximo permisible de la estructura. Entonces este valor también está en la parte normativa, está en el título A, y pues con esto vamos avanzando en los chequeos. Sin embargo, estamos acá en cuanto al valor de B sub S. Entonces tenemos por este lado el valor de la gravedad, 9.81 o 9.80 como lo toma en este caso la norma. Luego tenemos el valor de la masa la tenemos aquí, vamos a resaltarla, vamos a echarle otro color. Esta masa la leemos en el programa de TAPS, vamos a tomarla, vamos a ir al programa y ver de dónde sale. Tenemos nuestro modelo, vamos a buscar nuestras tablas, nuevamente venimos al menú display que nos muestre las tablas y vamos a indicarle que nos muestre los resultados de la estructura y las fuerzas por cada uno de los pisos. Entonces vamos a mirar algo acá bien importante. Vamos a revisar en este momento los casos de carga. Si nos paramos en esta celda, le damos clic derecho, nos ofrece una posibilidad de filtro para determinar cuáles son los casos de carga o las combinaciones de carga. En este caso voy a tomar la carga muerta que tenemos nosotros acá, aparece allí en las combinaciones que tenemos. Sin embargo, voy a ir allá mismo y voy a crear una combinación de carga que se llamará 100% carga. Entonces voy a cerrar acá, dar el candado y voy al menú definir, como ya lo hemos hecho, combinaciones de carga. Estas son las que tenemos acá. Voy a agregar un nuevo combo, voy a colocarle 100% carga muerta. Como ya vimos en la edificación, nos decía que teníamos que tomar todas las cargas que teníamos allí. Carga muerta 100%, y aquí lo dejo como una combinación lineal, no le agrego nada más y la dejo con el factor del 100%. En este caso será lo que corresponde a muros, particiones y demás. Dejamos este valor allí y se llamará carga muerta 100%. Vuelvo al menú display que me muestra las tablas y vamos a revisar entonces la carga que se llamará 100%. Entonces vemos que en este caso tenemos la carga para cada uno de los pisos, está en kilonewton, está en 48.874. Entonces miremos las unidades. En este caso pues vamos simplemente a copiar este punto y simplemente le vamos a cambiar algunos decimales allí. Entonces de esta forma ya conocemos la masa del programa TAPS. ¿Qué nos falta para calcular nuestro cortante dinámico? Nos falta el valor correspondiente a S sub A para un periodo establecido. Entonces en nuestro caso, en el periodo que determinamos, que leímos en el programa de TAPS de 0.631, como ya vimos, vamos a leer el valor de S sub A en la ordenada como lo decía la norma. Entonces encontramos que en el espectro que nosotros tenemos, para un valor de 0.631, vamos a revisar acá un poco,
0.631 estaría en este rango que tenemos nosotros aquí. Entonces y lo leemos obviamente en los sismos, en el espectro reducido que tenemos nosotros acá. Entonces ese era un valor que está en este rango entre 0.10 y 0.05. Note que en este caso en el espectro teníamos para un valor de 0.63, para un periodo de 0.63, el valor de 0.60, que es el que tenemos nosotros aquí, el valor de su abscisa y la ordenada correspondiente. Entonces tenemos que leer el valor correspondiente en este punto. En este caso realizamos una interpolación para determinar este valor de cuánto es, el que está de 0.63 para un periodo de 0.631, que fue el periodo dinámico el que nos dio a nosotros allí, y en este caso a mí me dio 0.09, y con esto pues calculamos el cortante estático que tenemos nosotros allí. Entonces nos da un valor de 40.390. Decía la normativa que para edificaciones regulares podemos utilizar o reducirlo en el 80%, o en el caso de edificaciones irregulares el 90%, y ya lo tenemos acá. ¿Qué nos falta ahora? Vemos también que debemos comparar este estático, este cortante que tenemos nosotros acá, este valor que tenemos acá, en cada una de las direcciones de estudio. Veíamos esta nomenclatura y vamos a ver de dónde extraemos de nuestro modelo cada uno de estos cortantes direccionales en cada uno de los sentidos. Entonces venimos aquí lo mismo, a cargas por piso. En el clic derecho vamos a buscar entonces las combinaciones de sismo máximo que tenemos creadas, sismo máximo y sismo máximo X. Entonces en el sismo máximo en X tenemos un cortante de 3800. Lo pegamos. Nuevamente acá en la combinación de carga vamos a tomar el sismo Y máximo, y venimos a buscar en el sismo Y máximo en el cortante que se nos genera en la base. Venimos acá, lo pegamos. Lo que hacemos acá, lo ajustamos de esta forma y ya tenemos los cortantes en las dos direcciones. Volvemos a nuestra normativa,